a veces no alcanzamos en el fondo a descubrir todas esas cosas que la palabra crea. Y acuérdense de Aristóteles, que con ustedes lo vimos alguna vez. La realidad se recrea por el ejercicio narrativo, por el ejercicio de algo que se cuenta, por el ejercicio de copiar hablando. Entonces el catecumenado tiene la posibilidad, más que la didáctica, la lúdica, la pedagogía, es la posibilidad de un creyente que se ha asimilado a logos, a Jesucristo palabra, y que en su decir de la vida, en su testimonio o en su hablar, manifiesta algo diferente. La institución de iniciación cristiana, catecumenado, tenía un triple carácter en sus orígenes. Y es que el catecumenado en los primeros siglos, estamos hablando del siglo I, tenía el carácter de catequético, litúrgico y moral. Esa trilogía es interesante que la tengan en cuenta, porque esa trilogía no va a cambiar a lo largo de la historia del catecumenado. Se modifican algunas cosas, se les dan otros términos como usted quiera, o se enfatiza uno y en detrimento de los otros, como quiera, pero esa trilogía, ese trípode siempre va a estar ahí. Entonces, cuando hablamos del catecumenado, ustedes saben que tienen, dicen, ¿se acuerdan? Un trípodo que tiene un triple carácter: catequético, litúrgico y moral. Dejémoslo ahí porque eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos encuentros. Y tenía una finalidad concretica, que eso tampoco no se va a cambiar y por eso es importante que lo tengan presente. ¿Cuál era el fin del catecumenado? Preparar y conducir a los neófitos, a aquellos que empezaban a iniciarse en la fe, a aquellos que empezaban a escuchar un querigma, a aquellos que empezaban a tener un proceso de conversión, o que simplemente les llamaba la atención la vida de aquellos que se llamaban creyentes. Pero también era la finalidad un proceso espaciado y dividido por etapas. No era simplemente una charlita, no era simplemente un esto, no era simplemente un rito, sino que era un proceso espaciado en largos años, porque lo mínimo que sería era un año, pero eso a veces duraba hasta 3 años, y dividido por etapas. Pero también tenía la finalidad de ir al encuentro con Jesús. Todo lo que se hacía no era en el fondo crear un sujeto capaz de doctrina en la cabeza o un sujeto emotivo simplemente en una sensibilidad que se iba. Todo el catecumenado tenía la función de hacer posible el encuentro con Jesucristo. Y esa última finalidad era fundamental: incorporar a la vida de la comunidad. Estoy hablando de los inicios del catecumenado del siglo I, pero si ustedes se dan cuenta y han leído algo del catecumenado, el carácter de trípode, catequético, litúrgico y moral, o estas cuatro finalidades del catecumenado: preparar a los neófitos un proceso espaciado y dividido por etapas, al encuentro con Jesús, incorporar a la vida de la comunidad, no han cambiado a lo largo de la historia del catecumenado. Que se reformulen en otros términos, que en el fondo se enfatice uno más que el otro, pero digamos que aquí está la estructura del catecumenado tal como ha permanecido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a hacer como una línea del tiempo, pero no hoy porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a hacer una línea del tiempo para ir viendo todo el proceso del catecumenado ayer y hoy. Vamos a irnos agrupando a veces por siglos que tienen unas características propias y comunes. Vamos a irnos agrupando en épocas que se agrupan con una misma significación. Y de esa manera vamos a ir descubriendo, no me gusta utilizar el término, pero lo vamos a decir así, como una evolución que ha tenido el catecumenado en su manera de enfatizarse y de plasmarse a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver en el catecumenado son unos antecedentes bíblicos que nos ayudan a ir entendiendo que ya desde la palabra de Dios y desde el personaje de Jesús se puede hablar de unos inicios o cimientos muy, muy concretos, aunque no estructurados estrictamente en catecumenado, que sí van a dar la realidad
a partir del siglo I, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, o desde el momento que aparece la iglesia. Esto debe quedar muy claro. Jesús consumó la salvación, pero no inventó estructuras nuevas. Es una novedad de sentido, pero no una novedad de instituciones. El cristianismo nace en un contexto religioso y cultural judío, donde es influenciado por las costumbres y tradiciones. Para hablar de catecumenado, tenemos que pensar en la persona de Jesucristo. Pero para entender a Jesús, que es del pecado que a veces tenemos nosotros, hay que conocer cuáles son los pre que estructuran a Jesucristo. Y son dos pre que estructuran a Jesucristo. Jesús es judío. Por eso, si yo quiero entender a Jesús como preámbulo de la estructura que después se llamará catecumenado, yo tengo que entender que Jesús es hijo del judaísmo y del siglo I. Y eso marca muchas cosas. Que yo tengo que entender las instituciones que está viviendo Jesucristo, los movimientos que hay al interior del mismo judaísmo, y yo tengo que entender un poquito el contexto del siglo I. La tierra prometida está bajo el Imperio Romano, están esclavos, son de cultura griega, pero son de organización romana. Si yo voy entendiendo eso, voy entendiendo que el evento Jesús como salvación aparece en un contexto religioso y cultural propio y particular. Que si yo no conozco eso, será difícil entender después por qué el catecumenado se estructuró de esa manera. Uno puede leer despacio los evangelios, y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a descubrir que Jesús nos da unas pautas de unos modos para poder hacer socialización de los nuevos creyentes, o para llamar a la fe, o para proclamar la buena noticia. Ciertamente Jesucristo se valió de la cultura del judaísmo y de la estructura que le ofrecía el Imperio Romano. Y Roma es griega en cultura y romana en estructura organizativa. Entonces, eso hay que tenerlo en claro, porque o si no, después vamos a decir que de dónde salió esto, que por qué esto, por qué lo otro. Que Jesús consumó la salvación, pero las estructuras, esa no nos las dio o nos insinuó algunas cosas, pero las estructuras nos toca a nosotros empezar a darlas, a construirlas, y si hay un antecedente bíblico para hablar de catecumenado, en el fondo hay que conocer el siglo I. Hay dos modelos, estamos hablando de los antecedentes bíblicos. Hay muchas formas, como uno podría decir, bíblicamente el catecumenado tiene un precedente, un modelo o unas formas que se ensayaron ya en el Antiguo Testamento, ya en el siglo I. Dos de esas que les quiero mostrar es lo que se llama la admisión en las sectas judaicas, y una de las que más conocemos es Qumran. El judaísmo del siglo I es un judaísmo que tiene muchos movimientos al interior del mismo judaísmo, o si quieren llamarlo técnicamente, son sectas judías. O sea, el utilizar la palabra secta no significa algo peyorativo, algo negativo, sino es la manera técnica para decir que al interior del judaísmo existían muchos movimientos. Tal vez el que más conocemos, el fariseísmo, el heroísmo, porque a esos están más o menos referenciados en el Nuevo Testamento. Pero hay uno que es importante porque nos muestra una manera organizativa de resocialización en la fe que se llama Qumran. El siglo pasado, en 1900 algo, unos pastores, unos chinitos estaban cuidando sus cabras y demás. Y les llamó la atención que empezaron a encontrar unas cuevas. En esas cuevas se metieron y entonces empezaron a descubrir unas tinajas de barro con unos rollos dentro. Esa fue la gran novedad arqueológica del siglo XX. Y entonces ustedes habrán escuchado que se llama
que hablan algo que llama los rollos del Mar Muerto. Eso es Qumran. Pero aquí va mi cuento. Que Qumran, o los rollos del Mar Muerto, no solo tenían el Antiguo Testamento en los pergaminos y algunas cosas contemporáneas al siglo I de Jesucristo, sino que Qumran en esas cuevas fueron descubriendo unas comunidades de fe que se apartaron del judaísmo y organizaron su vida en unos procesos de formación, y ahí el catecumenado puede tener algún influjo. Ese Qumran o las comunidades de Qumran era una iniciación progresiva en etapas, en tiempo de formación y purificación, unas pruebas y un discernimiento por parte de la comunidad. Si ustedes, cuando veamos el siglo III o el IV, van a descubrir que el catecumenado tiene muchas cosas de estas. Y estamos hablando de una comunidad aquí judaica, Qumran, del siglo I, que tenía una manera propia de socializar. Si ustedes pueden buscar los rollos del Mar Muerto y las comunidades de Qumran, se van a sorprender de cómo vivían esas comunidades y cómo socializaban a los que querían pertenecer a su propia comunidad. No era simplemente que dijeran, yo quiero pertenecer, sí, venga, venga, y entonces ya listo. No. Un proceso de iniciación en etapas, en tiempo de formación, en purificación, en pruebas y discernimiento de parte de la comunidad. Era la comunidad garante. Esa es una, digámoslo, un antecedente de una manera como se socializaba en la fe, en las sectas judaicas. Pero también si ustedes van al siglo I, en la literatura rabínica, es decir, la literatura que hace el comentario del Antiguo Testamento, la literatura que habla, digámoslo en comillas, de las homilías que hacían los rabinos, también se descubre en el siglo I que no solo existían las sectas judaicas, los movimientos al interior del judaísmo, sino que en general el judaísmo, también del siglo I, fue una predicación misionera, donde se predicaba que la conversión, la purificación de los motivos, el examen de admisión, instrucción en la ley de Dios y la circuncisión y el bautismo. Estas dos cosas, que no se pueden llamar estrictamente catecumenados, son antecedentes que ya parten de la Biblia, de la palabra de Dios, de la estructura del pueblo judío. No se asusten que no me interesa que memoricen esto, sino que vayamos entendiendo que hay antecedentes de lo que después llamaremos estrictamente como catecumenado, y que la iglesia, al igual que su madre, el judaísmo, siempre promovió una iniciación no esporádica por arte de magia, como lo tenemos nosotros, que pretendemos que en un día ya la fe vino, sino unos procesos con etapas, con tiempos de admisión. No se preocupen porque eso lo van a tener. Solo quiero que vayan teniendo claro que lo que llamamos catecumenado va teniendo unos antecedentes que se pueden leer desde la misma palabra de Dios. Aquí hay que tener algo, hay como un pequeño problema cuando leemos demasiado literal el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Evangelios. Si usted ve los Evangelios, dice que Jesús predicó y que se convirtieron muchísimos, y el libro de los Apóstoles dice que los discípulos predicaron y se convirtieron hasta 5,000. Entonces, también en el Nuevo Testamento, pero hay que tener claro que a veces hay un equívoco en la lectura de ciertos textos del Nuevo Testamento. Ahí les pongo un ejemplo, se lo buscarán después ustedes en su casa, Hechos 2, 37 y 38. Pero lo que plantea ahí es que pareciera que se predicaba y como que la gente de una vez suscitaba la fe y listo, era creyente y se bautizaba. No. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una historia idealizada. No significa que sea mentira, pero propone en unos pocos párrafos lo que ocurrió en mucho tiempo. Entonces, es mejor pensar que el libro de los Hechos de los Apóstoles ya nos muestra que para abrazar la fe, para ser admitido a la comunidad, después de que los judíos se echaron, más o menos alrededor del año 72 o por ahí, había una preparación y un discernimiento. Y ahí les pongo otra cita para que lo vean. Y ese libro de los Hechos de los Apóstoles, o una lectura más atenta del Evangelio, nos muestra que no era que se predicaba y por arte de magia como que la gente ya abrazaba la fe y se volvía creyente. Había una predicación
que era un discernimiento en 5 cosas concretas que se pueden sacar de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio. Había predicación, el oyente la acogía, eso suscitaba un proceso de conversión, había una petición y se bautizaban. Pero si tenemos en cuenta estas 5 cosas, lo que vamos viendo es que incluso el Nuevo Testamento, con el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo y el Evangelio, muestra que siempre hubo procesos. O sea, no era gratuito, no era tan rápida la adhesión a la fe, ni era tan rápida la admisión a la comunidad. Esas citas las buscan ustedes allá, pero lo que quiero que les quede claro es esto. A veces uno lee que los discípulos predicaron y que inmediatamente abrazaron la fe y lo cree así, y no. Eso que se narra en ese párrafo llevó un tiempo, mucho tiempo, porque siempre hubo proceso y discernimiento. Entonces debe quedarnos claros que ya desde el Nuevo Testamento, teniendo los antecedentes propios del judaísmo, la iglesia primitiva no daba sin más el bautismo. La iglesia era exclusiva, de cierta manera excluyente, porque el que no se preparaba, el que no estaba en la sintonía de la conversión y abrazaba la fe, ¿para qué lo íbamos a admitir a la comunidad? Simplemente como un nominalismo, como lo que tenemos hoy, muchos de bautizados en las actas de registro, pero prácticamente muy pocos creyentes o muy pocos creyentes de vida y muchos simplemente escritos en los libros que llamamos las parroquias. Entonces la iglesia antigua, que es lo que se revela en el Nuevo Testamento, la lectura atenta del Nuevo Testamento, lo que pone de manifiesto es que la iglesia no daba sin más el bautismo. Por lo menos exigía 2 cosas. Un proceso, iniciar un proceso de conversión y usted hacerse creyente. Y eso involucraba las 3 cosas que vimos al inicio. Liturgia, catequesis y la otra se me olvidó, pero después nos acordaremos. La otra es moral. ¿Listos? Y utilizó una serie de medios. O sea, la iglesia nunca fue unidimensional en el ejercicio de llamar a la fe o socializar a los creyentes. ¿Qué utilizó que se puede sacar del Nuevo Testamento? La predicación y el diálogo, estrictamente la preparación catequética, una exigencia, abandonar los ídolos de la comunidad de la que usted pertenece, si está en Egipto, si está en Siria, si está en Babilonia, un cambio de vida, que se le note a usted que deja de ser pagano y empieza a asumir la fe, no en la vestimenta como lo tenemos nosotros ahora, sino en el fondo, en una manera de entender relaciones humanas. ¿Cómo se relaciona usted en su familia? ¿Cómo se relaciona usted en el mundo del trabajo? ¿Y cómo se relaciona usted en el diario vivir de su pueblo, de su ciudad o de sus cuadras donde vivía y demás? Y una cosa importantísima que utilizaba era la fraternidad. Si no existía la posibilidad de vivir en comunidad de la fe, no era admitido al bautismo. Bautizar para que usted siga viviendo solo era absurdo en la antigüedad. Y una cosa que sí está clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que el medio más efectivo es la comunicación de bienes. Nadie llamaba suyo propio lo que tenía, sino que lo vendían y lo ponían a la disposición de los discípulos para el beneficio de los pobres y necesitados. Esa última que ustedes tienen, la comunicación de bienes, es una de las cosas que más llamaba la atención y que más suscitaba el deseo de abrazar el bautismo, de ser admitido a la comunidad. Los creyentes de los primeros siglos fueron estrictamente personas que compartían sus bienes y eso les llamaba la atención. Me queda un poquitico de duda en Hechos, cuando usted dice que en Hechos hay 2 cosas que son importantes para este tema del catecumenado y eso. 2:37-38 dice que había predicación, que se creía y que se bautizaba, y usted dice que no, porque eso es muy rápido y es obvio que no es una cosa de un mes, sino de posiblemente años. Y en el 8:27-28 es más extenso o hay más elementos para creer que ese era como lo que debemos seguir. Hay más elementos, sí, hay más elementos que explicitan lo que en una lectura muy rápida de Hechos 2:37 usted podría decir, uy, es que las cosas eran muy rápidas. Se predicaba y se asociaba a la fe. Pero ya leyendo un poquito 8,
27, 28 y demás, y en general el libro de los Hechos de los Apóstoles, Sí, es eso que usted dice. Vamos descubriendo que las cosas eran más de proceso, de tiempo. Por eso hay que vencer un poquito como una comprensión muy lineal y muy textual, a veces de lo que nos narra el Nuevo Testamento y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas de las cosas que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, piénsenla en más tiempo, distendida en el tiempo. Lo que se narra a veces que pareciera que ocurrió al instante de la predicación, piensen lo que eso ocurrió en un año, en 2 años o de pronto hasta más. Lo que quiero que quede claro ahí es que no podemos seguir pensando que se abrazaba la fe de un momento a otro. Simplemente se predicaba y se abrazaba la fe. No. Lo que debe quedar claro es eso que usted decía, o sea, que leyendo esos textos, en general el libro de los Hechos de los Apóstoles, era una predicación, una acogida, una conversión, una petición, un bautismo, que en el fondo es lo que se llama una iniciación procesual por etapas y tiempo. Nosotros como catequistas, de acercarnos a la persona, escucharla en su ambiente, en su nivel, y con el conocimiento nosotros del Evangelio, de lo que vamos, Dios nos va iluminando, procesando de lo que vamos conociendo de su vida, que no es en un día, o de lo que la persona nos se va interrelacionando, vamos llevando la predicación del Santo Evangelio para que Dios vaya entrando en su vida y como que la persona decida, sí, quiero cambiar, me quiero acercar a los sacramentos. Entonces se va formando como una fraternidad entre nosotros los catequistas y esas personas, y ya vamos formando como una comunidad que crecemos juntos, que aprendemos. Sí, pero yo le agregaría, estoy de acuerdo con lo que usted dice, y yo simplemente le agregaría que eso tiene que partir así, del encuentro con las personas, del contacto con el Evangelio, de suscitar una pasión, un amor por Jesús, pero la ventaja es que el catecumenado nos ofrece un cómo, porque uno podría entonces quedarse a mi manera lo hago, es que en mi parroquia lo hacemos así, y la ventaja del catecumenado es que nos ofrece uno de los muchos cómo, que la iglesia le ha parecido que es bueno y que lo quiere retomar ahora. Entonces, todo eso que usted dice es la finalidad, pero digamos lo que el catecumenado lo que nos da es que nos ofrece una manera, un cómo hacer, para que no quedemos como volando o para que la socialización en el fondo sea más estructurada y nos dé el resultado que determinamos. Sí, así es. Lo que me llama la atención y que me parece importante rescatar es que nosotros como cristianos tenemos que ver las bases que nos llevaron a ser seguidores de Cristo. Y eso es lo que más me gusta de esta mañana, porque si nosotros no entendemos nuestros propios orígenes, no vamos a poder adherir a otra, o sea, ni adherirnos nosotros a Cristo, ni hacer que los demás puedan llevar ese sello. O sea, cuando yo le doy a la otra persona para que se contagie, yo tengo que estar convencida, contagiada y estar consciente de mi propia historia. Era eso, padre. Sí, porque, mire, nosotros, yo siempre utilizo esta frase, pero no la tomen a mal, porque es de cariño. Nosotros somos muy bobitos. Nosotros llevamos 2021 años de cristianismo. Y si usted le agrega 2000 del judaísmo, serían 4021 años que llevamos. Y eso tiene que hacernos entender eso que usted dice. La solidez de nuestras opciones, la solidez de nuestro creer. A veces vienen otros que aparecieron hace 50 años, hace 100 años, y entonces nos asustamos diciendo, ¿será que sí es verdad? No. Nosotros tenemos que aprender a descubrir la solidez de nuestros procesos, la solidez de nuestro creer y la solidez de 2021 años, más 2000, 4021 años, que hemos estado en el proceso de la fe, cimentados en un judaísmo que es antiquísimo, en unas opciones de la iglesia a partir de la persona de Jesucristo y demás. Si yo aprendo a descubrir la solidez de las opciones que nos propone la Arquidiócesis de Bogotá, o en general la iglesia, yo aprendo a tener amor, a no dejarme desajustar, a también presentar convencido las cosas. Porque una de las cosas de los itinerarios es que si yo estoy convencido, es contagio a los demás, soy capaz de... Y sí, eso es lo que buscamos en esta línea más o menos temporal que vamos a hacer del catecumenado, ir descubriendo la solidez de nuestras cosas.
Lo que acaba de decir su merced del camino catecumenal que se está preparando y que ustedes están armando muy bien elaborado en la arquidiócesis, también nos invita, según lo que acabé de entender, a caminar sinodalmente, o sea, que todo en todas las iglesias se esté dando el camino catecumenal como una buena opción para la catequesis de iniciación cristiana. ¿Lo entiendo así? ¿Es así, padre? Esa podría ser una opción, pero es una opción que tal vez la Arquidiócesis de Bogotá no va a tomar, porque la Arquidiócesis entiende la sinodalidad en el ejercicio de trabajar juntos, pero también discernir juntos y que cada parroquia haga el discernimiento juntos. Por eso, aunque tenemos 9 programas del Plan E y se nos ofrecen a todas las parroquias por igual o a toda la arquidiócesis, se supone que cada parroquia, viendo su contexto, sus necesidades, tiene que hacer un ejercicio sinodal, que no es que todos estemos haciendo lo mismo, sino teniendo las mismas opciones, hacer un ejercicio de discernir y decir, ¿qué es lo mejor para mí? Que en los que hemos hecho los itinerarios, y eso ya me lo han escuchado, creemos que esta sería una muy buena opción que todas las parroquias deberían asumir. Pero digamos que la Arquidiócesis de Bogotá no va a implantar diciendo, todos vamos a ser catecumenados. Siempre ustedes escucharán que son propuestas. Les proponemos esto. Pero ustedes y yo que hemos vivido los itinerarios, decimos, oiga, esta es una opción válida, fundamental, que tendríamos que apostarle, pero no lo vamos a hacer en el ejercicio que todos lo vamos a hacer, sino en la medida que yo esté convencido, que lo viva y que demuestre que mi parroquia da los frutos, sin que nos lo obliguen, muchas personas lo van a asumir. Entonces, el proceso sinodal es un proceso de discernimiento desde la arquidiócesis, bueno, de la Iglesia Universal, porque lo plantea ahí, desde la conferencia episcopal, en el caso nuestro, la Arquidiócesis de Bogotá, y ya desde las vicarías y las parroquias. Esa es la sinodalidad. Pero la idea sería que ustedes y yo que vivimos estos itinerarios, después dijéramos, carajo, esta vaina si la implementamos en las parroquias bien, esto nos da los frutos, que es lo que buscamos de fondo, renovar nuestras comunidades parroquiales. Porque esta es una estructura que ha estado a lo largo de la iglesia, ha dado sus frutos, que ha dado frutos y que hoy reconocemos el valor. ¿Por qué hoy se quiere enfatizar tanto en el catecumenado? Porque cuando creíamos que los pueblos estaban evangelizados, descubrimos que no. Y entonces el catecumenado ha dado fruto y queremos insistir desde el catecumenado, no tanto en cursitos o charlitas, sino en algo que siempre ustedes escucharán a lo largo del catecumenado de ayer y de hoy. Procesos en etapas, en tiempo. Eso es lo que queremos. Porque, digamos lo que... Voy a hablar de Bogotá. Cuando hicimos el diagnóstico en Bogotá, descubrimos que después de 500 años, donde presuponíamos que Bogotá estaba evangelizada, sorpresa nos llevamos en el diagnóstico diciendo, carajo, los procesos de evangelización no nos dieron los resultados que esperábamos. A raíz de eso, entonces empezamos a recuperar cosas que la iglesia misma nos propone, que se llama el catecumenado. Es una opción, hay otras, pero lo que buscamos es eso, que haya una auténtica integración en las dimensiones de aquel que se llama cristiano. En la actualidad la iglesia está replanteando la forma de llegar a las personas, a cada uno de los creyentes, o pues en este caso los neófitos o catecúmenos, en el sentido de que no se debe enseñar con miedo de que se va a condenar y era antes, pero cómo llegar a ellos, porque es que en algún ambiente decía que llegar sin doctrina, y la doctrina pues es catequesis, liturgia y moral. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería esa catequesis para llegar de verdad llevando a Jesús al corazón de cada persona? Yo comparto lo que dice usted, es decir, no se puede llegar a ningún lado si no tiene usted doctrina, porque ¿qué es lo que vamos a enseñar y demás? Lo que pasa es que en eso de doctrina tenemos que preguntarnos cuál es la doctrina fundamental del cristianismo, y es muy sencilla, el amor, pero el amor desde la cruz, y entonces ya tenemos que entender la Pascua y entender la encarnación, sí, o sea, el problema es que no es
el problema no es llegar con doctrina. El problema es que llegamos con lo más accesorio de nuestra fe y no con el núcleo constitutivo de nuestra fe. Pero si yo sé cuál es la doctrina fundamental, que es la que entusiasmaba a los oyentes de Jesucristo, que es la que entusiasmaba a los oyentes de Pedro, que es la que entusiasma a los oyentes del Papa Francisco. Entonces uno dice, siempre será fundamental llegar con doctrina en la plasmación de la vida, en el ejercicio de una metodología y demás. Eso no se puede disociar. Digámoslo, que yo no comparto tampoco eso, que no llegar con doctrina porque si no, ¿qué enseñamos? O sea, ¿qué es lo que proponemos de Jesucristo? Sí tendríamos que decir, bueno, ¿cuál es el núcleo fundamental e innegociable de la doctrina cristiana? Porque es que si yo llego a condenar, si yo llego a descalificar muchas cosas, pues entonces no estoy llegando con doctrina, estoy llegando con mi parecer, pero estoy llegando con el fundamento de la iglesia. Y por eso los procesos, ustedes que conocen los itinerarios, póngale comillas, tienen doctrina, porque cuando nos acercamos a un texto bíblico, ese ejercicio de interpretarlo dentro del contexto de la Iglesia Católica ya es un ejercicio doctrinal, porque nos acercamos al texto desde una manera como lo vemos nosotros los cristianos católicos. Entonces no es tan cierto que, entonces, porque si no llegaríamos a un sitio y haríamos eso una reunión social, y nosotros no somos un club social. Ojalá que lleguemos a la intimidad de la amistad, a la confidencialidad del corazón. Ojalá lleguemos a todas esas cosas. Pero nosotros no somos un grupo social, tenemos que llegar siempre llevando el estandarte de Jesucristo. Jesucristo, es decir, porque es que a veces entendemos que doctrina es peyorativo, que doctrina es algo malo. No. La doctrina es el fundamento de nuestro creer. Solo que tenemos que preguntarnos cuál es el fundamento de nuestro creer. O sea, si yo pongo el pecado como fundamento y no el amor, el acto amante de Jesús en la cruz o el acto amante de Dios en la cruz, pues claro, estoy desproporcionado, porque estoy haciendo de algo que no es doctrina, es decir, algo que sería una cosa que mereció tan grande redentor, el pecado, el fundamento de nuestra fe. Y el pecado no es el fundamento de nuestra fe. Y muchos de nuestros procesos se centran en el pecado y no en la cruz como en el acto amante de Dios. Entonces es una conjugación de muchas cosas. Doctrina en el muy buen sentido de la palabra, la persona de Jesucristo, una metodología, un discernimiento de las condiciones particulares de cada persona, de cada comunidad, una situación social que tiene que ser respuesta o solucionada por aquel que quiere volverse cristiano, católico, verdadero y auténtico. Entonces no les dé miedo hablar de doctrina, porque es que a veces hablamos de doctrina y no, pero si no, la doctrina sí, pero es la persona de Jesucristo. Lléguele primero con el amor de Dios y después el amor de Dios le hará entender que su fragilidad no es una cuestión para esconderse como hizo Adán y Eva, sino es una condición para sentir el amor de Dios. Pero lléguele primero con lo fundamental, con el amor de Dios. Y después vendrá en todo el proceso del catecumenado, pues el hecho de reconocer, de sabernos frágiles y pecadores, pero desde la mirada amante de Dios, desde la mirada tierna de aquel que murió en la cruz. Pero si lo primero que yo presento es el pecado, pues miércoles, entonces estoy haciendo del pecado el fundamento de mi fe y resulta que no, ahí sí no. Yo no estoy diciendo que el hombre no sea pecador, o que no nos enseñen a discernir lo bueno de lo malo. No estoy diciendo eso. Sino que si yo llego, tengo que llegar con la fundamental. Yo les hice un ejercicio, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, de acercarnos al modelo pastoral de Pablo. Pablo es un genio en su manera de evangelizar, porque siempre Pablo hablaba desde el amor, un lenguaje inclusivo, un ejercicio desde lo que se hacía, trabajando en la cocina, en el campo, cuidando las cabras, empezar a anunciarles. Pero si ustedes ven Pablo siempre es de un lenguaje afectivo, un lenguaje más ser. Ustedes son los amantes y los amados de Dios. Dios los ha reconciliado. En ustedes no hay ricos y pobres, no hay esclavos y libres. Entonces, si ustedes ven el modelo, póngale triple comillas, más eficaz de la evangelización, que es Pablo. Pablo siempre llegaba con lo fundamental. Pablo no llegaba a condenar. Pablo llegaba diciendo, es que ustedes que son marginados porque son conquistados por el Imperio Romano, que son desterrados porque no están en su territorio, porque esa era la estrategia política y militar del Imperio Romano, sacar de un territorio y ponerlos en el otro. Pablo les decía, ustedes que son desarraigados, en Jesucristo tienen arraigo. ¿Y por qué? Porque Dios los ama. Entonces, la doctrina tiene que ser el ejercicio original de anunciar la buena noticia y después en todo el proceso, porque eso es un proceso,
que mínimo en Bogotá durará un año, se llevará a la realidad humana. Y parte de la realidad humana es la condición frágil, la condición pecadora. La novedad en la evangelización en este momento es el plan E. Y el plan E nos aconseja, nos enseña que debemos cambiar el paradigma. ¿Y cuál es el paradigma? Tomar la figura de Jesús para mirar, para ver, para oír de acuerdo con la persona de Jesús. Por eso el encuentro fundamental con Jesús y con base a la palabra. No podemos realmente evangelizar si no es con base en la palabra, con base al testimonio y también con el trabajo en equipo, porque vale más el concepto de varias personas que el de una sola persona, pero siempre tomando la imagen de Jesús, poniéndonos las gafas de Jesús para ver la realidad desde el corazón de Jesús. El itinerario, el horizonte es nuestro plan de evangelización. Por eso el catecumenado o los itinerarios se tienen que ver con todo este gran proceso que ha hecho la Arquidiócesis de Bogotá, que se llama Plan E. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar hablando de esto del catecumenado en una línea más o menos temporal. Ya nos acercamos un poquito a los antecedentes que se pueden descubrir en el Nuevo Testamento, en el judaísmo del siglo I, con dos experiencias: la incorporación de los neófitos y la vivencia de algunas sectas judaicas y sectas en buen sentido, como la de Qumran. Vamos a acercarnos la próxima vez al catecumenado en los siglos II y III. A esta época todavía no hay una estructuración fija de lo que podría ser llamado estrictamente catecumenado, pero al igual que en los antecedentes bíblicos, hay unas pautas, unas cosas que ya dan a entender lo que en el siglo IV o a finales del siglo III se va a estructurar como catecumenado. ¿Qué les quiero proponer? Estos siglos II y III tienen unas lumbreras pastorales y unas lumbreras teológicas, como puede ser Justino, Hipólito, Tertuliano, Cipriano y demás. Busquen en internet, porque para eso somos cibernautas, cualquiera de ellos, que hay de Justino en sus escritos, que hay de Tertuliano y Cipriano, pero especialmente, si pueden conseguir lo que se llama la tradición apostólica de Hipólito del año 215, más o menos, porque en esa nos vamos a centrar la próxima vez que nos encontremos. Léanla y descubrirán que ya en la tradición apostólica de Hipólito hay una manera más organizada de lo que en el finales del siglo III y IV se va a llamar catecumenado. Pero no es el único. Ahí está Justino, Tertuliano, Cipriano y muchos otros. Pero si se pueden conseguir la tradición apostólica de Hipólito, léanla, porque de ahí vamos a tener todo el bagaje de los siglos II y III. Es un texto de una actualidad impresionante, porque ahí están muchas de las cosas que tiene nuestro actual catecumenado. Entonces, eso los queremos invitar. O sea, simplemente se van a acercar a descubrir que en el siglo II y III hay personas que ya pensaron teológicamente y pastoralmente esto de la socialización de los nuevos creyentes, como Justino, Tertuliano, Cipriano. Pero me interesa mucho que si lo pueden conseguir, descárguenlo en internet, la tradición apostólica de Hipólito, y la leen, porque es lo que vamos a trabajar nuestro próximo encuentro. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Siglo II y siglo III, centrándonos en algo que se llama la tradición apostólica de Hipólito del año 215.